¿Y cómo me lo harías llegar? Se lo puedo compartir a través del correo electrónico. No, por eso no hay ningún Ok. inconveniente. Porque quien permite grabar solamente es el anfitrión de la reunión. Yo lo puedo compartir al final con todos ustedes. Me redejan sus correos Ah, perdón, electrónicos. soy yo el que tiene que subir el volumen, disculpa. Sí, o sea, todos escuchan bien. Sí, yo era el que tenía el volumen bajo. Ah, Ya, disculpa. no, tranquilo, no hay problema. Una pregunta, habían participantes, yo vi en la invitación que habían 2 o 3 participantes. No, o sea, en la Invitados. invitación, no, invitados no, en el ejercicio no hay invitados, simplemente como es una actividad del semillero, los integrantes del semillero al final de este preámbulo que voy a dar van a empezar a hacer unas anotaciones y digamos como unas provocaciones a los temas que se van a tocar en el ejercicio. Esa es la intención de este espacio. Eh, Déjenme un segundo para volver a compartir la pantalla. Poner la diapositiva. Nuevamente. Bueno, entonces inicialmente el tema parte de lo dialógico. ¿Qué es eso de lo dialógico? ¿Por qué digamos, preámbulo? Y parte de la forma en la cual algunas ciencias sociales, digamos, a mediados del siglo XX, empezaron a discutir una serie de elementos en torno a formas de hacer preguntas, sobre todo a problemáticas emergentes en el contexto, digamos, de problemas surgidos en el entorno del periodo de posguerra. Principalmente estas formas de entender la forma de hacer preguntas y de llevar su respuesta a procesos de argumentación llevó una serie de reelaboraciones y comprensiones de esas formas de dialogar o de establecer una relación también directa con el lenguaje, el uso del lenguaje. Un punto de partida esencial en el ejercicio de comprensión de lo dialógico es la interacción del lenguaje y del uso del lenguaje para establecer una forma de análisis de los procesos sociales, digamos, y de la también identificación de sentidos, de forma de darle sentidos a algunos diálogos que se vienen dando desde la comprensión teórica. De ahí, por ejemplo, las teorías como, por ejemplo, de la acción social fueron tenidas en cuenta no desde una perspectiva sistémica, sino desde una perspectiva comprensiva, reflexiva. Entonces, autores interesantes empezaron a tener una relevancia, inclusive un punto de partida de estos análisis de lo dialógico se basan de Mikhail Bakhtin, que es digamos, un estudioso de la cultura y de la literatura ruso, que utilizó un elemento fundamental para establecer en la imaginación dialógica una forma de comprender bases argumentativas que se encontraban en algunos escenarios de la literatura y también de la cultura popular, principalmente europea. Pero también hay unos referentes interesantes, como por ejemplo el trabajo de la acción comunicativa de Marshall Berman, y todos los elementos alrededor de la acción dialógica que introdujo Paulo Freire en la comprensión de los procesos de la pedagogía y del desarrollo de la educación, por ejemplo, en los contextos muy latinoamericanos. Es decir, las formas de comprensión y creación de las formas de entendimiento y sobre todo el común integrador de estos primeros elementos en torno a lo dialógico es la ruptura epistemológica, que es un punto de partida para entender esa relación que vamos, perdón, que vamos a tener ahora con lo urbano.
¿Por qué la relación dialógica con lo urbano? Digamos, en ese sentido, el ejercicio, parte de que ya lo urbano no está siendo revisado desde ese momento. Estamos hablando mediados del siglo XX. Desde una visión unilateral, desde la visión urbanística, desde la planeación, desde el ejercicio de planear, sino también del ejercicio de reflexionar, de darle sentidos a lo que nosotros podemos pensar de esos procesos urbanos. Entonces, otros puntos de partida en este contexto de la relación entre lo dialógico y lo urbano está básicamente en el desarrollo de la interdisciplinariedad como punto de partida para comprender esos elementos del diálogo. Parte una idea muy importante que son las condiciones filosóficas de entender el espacio, de entender la ciudad y a la vez de las condiciones epistemológicas en los cuales algunos referentes empezaron a situar la relación y la descripción del urbano como una particularidad fundamental para el análisis de problemas concretos. Ahí entonces la naturaleza de las relaciones espaciales en torno a la teoría y práctica o al espacio y lo social empiezan a jugar un papel fundamental. A propósito, uno de los primeros que empezó como a establecer una relación, interesante desde esa perspectiva dialógica fue Michel Foucault, cuando empezó a preguntarse sobre el papel que tenía la sociedad y el espacio, y él lo llamaba como la época del espacio. Estamos hablando, que en ese periodo de posguerra había toda una carrera por alcanzar el espacio, llegar al espacio exterior. Pero la pregunta que también sorteaba al entorno, sobre todo del pensamiento social francés de este momento, que suscitó Foucault y después suscitó otras discusiones interesantes, fue el espacio. O sea, si había una carrera por llegar a la luna, llegar al espacio o dominar el espacio exterior, ¿qué pasaba con el espacio social, el espacio que estaba alrededor, la espacialidad que empezaba a construirse? Y ese fue un punto de partida para empezar esa discusión, esa relación epistemológica con la construcción de referentes de metodologías a través del estudio, de la descripción, del análisis y del replanteamiento principalmente de esos nuevos valores de la modernidad, que empezaron a jugar un papel interesante de análisis a partir de esos replanteamientos y sobre todo de los efectos que empezó a generar las dinámicas de la globalización en ese contexto y las consecuencias humanas que permitieron que esa época del espacio que plantea Foucault fuera un punto de referencia para otros panoramas que se fueron referenciando un poco en el estudio de lo que se puede llamar como política como tal, o el espacio político, e inclusive también el espacio desde lo geográfico, y también el espacio desde lo sociológico. Inclusive eso fue un germen muy importante para el desarrollo de las bases fundamentales de lo que en su momento fue la sociología urbana francesa y fue el punto de partida para el desarrollo especializado de esta rama de la sociología que ha tenido una importancia, en distintos aspectos. Entonces, esas nuevas narrativas, como les podemos llamar, empezaron a jugar un papel importante a raíz también de los movimientos sociales. Los movimientos sociales fueron un punto de partida, principalmente centrados en mayo 68, pero también referenciados y esquematizados en otros movimientos, como en el caso de los movimientos contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, los movimientos sociales latinoamericanos, en fin, toda una serie de eclosiones que empezaron también a dar puntos de partida de inflexiones. Y aquí aparecen una serie de referencias importantes y trabajos que fueron suscitando nuevas formas de entender esa comprensión de lo urbano.
O quizás uno de los referentes claves en el comprender estas nuevas formas y estas nuevas narrativas es Henri Lefebvre, con su trabajo y su desarrollo de las nuevas formas de entender lo urbano a partir de una revolución urbana, a partir del derecho a la ciudad, pero también de entender el espacio como una forma que ya no solamente estaba vista desde una perspectiva política, en donde las luchas de clases, desde el punto de vista marxista, estaban concentradas en el poder de esas clases. Ya Lefebvre plantea que ya las luchas no se van a concentrar en las clases, sino las luchas se van a concentrar en el espacio. Ese es un punto de partida inicial de esas nuevas narrativas que acompañaron varios autores como Gardner e inclusive como Mario Guevara, e inclusive en el caso digamos, de nuestro contexto, los trabajos de Milton Santos. Otra arista interesante a estos análisis de las nuevas narrativas parten de la descripción, del hecho, digamos, narrativo de utilizar, por ejemplo, elementos de la vida cotidiana o elementos también de la contradicción que se ven reflejados un poco en algunos, de la contradicción y también de la descripción, como por ejemplo los estudios historiográficos que empieza a desarrollar Peter Hall para determinar cuáles fueron las fuentes principales del desarrollo del urbanismo a nivel, digamos, de Inglaterra, a nivel de Estados Unidos, pero que permiten entender una lectura historiográfica y de, digamos, historia social de los procesos urbanos. También otro relato importante es, digamos, el trabajo, el énfasis que hace, por ejemplo, en elementos de la vida cotidiana, el ejercicio de Jane Jacobs en torno, digamos, a las ciudades norteamericanas, ese papel, digamos, contracultural que jugó para la reflexión que se dio en su trabajo como más célebre, Muerte y Vida en las grandes ciudades. Estas nuevas narrativas han permitido generar esos puntos de eclosiones e inflexiones en esa nueva comprensión del urbano, de lo socioespacial, de lo territorial, y que permitió como una serie de nuevas generaciones también de análisis, concentrados principalmente en algunos digamos, en algunos nichos especializados de análisis, como el caso de la geografía crítica, la sociología urbana, digamos, de corte neomarxista, pero también de algunos elementos importantes como la comprensión de los procesos y críticas entre la modernidad y la posmodernidad, y a la vez la comprensión de esa globalidad espacial que empezó a transformarse producto, digamos, de escenarios como la crisis que llevó la catástrofe de Chernobyl, por ejemplo, que fue un punto de como un hito interesante para la reflexión de los problemas ambientales y de lo que Ulrich Bell llama como la sociedad del riesgo. Pero también otras transformaciones interesantes como la crisis que generó los procesos de transformación de la visión de la modernidad y la entrada de las discusiones de los conceptos de posmodernidad, que digamos son muy bien referenciados y explicados en algunos referentes como los trabajos de Marshall Berman, de Perry Anderson, es decir, todos estos elementos de la discusión de lo dialógico y de las nuevas narrativas permiten comprender la ciudad en diferentes formas. Desde ese espacio social que implica ese tránsito de esos procesos de globalización. A la vez también con la ruptura digamos, de la Unión Soviética y la separación de esa visión entre socialismo y capitalismo y la entrada de una nueva forma de comprensión de las dinámicas urbanas, a través de los procesos de financiarización y de las apuestas del capitalismo hacia estos entornos de ciudad y estos entornos espaciales complejos que se dieron con lo que Manuel Castel llama la reestructuración de la economía a partir del desarrollo digamos, de la fortaleza de las tecnologías de la comunicación y de la información. Estos puntos de partida nos hacen pensar en también acciones concretas que se pueden revisar frente al proceso y digamos, a la reflexión, en este caso de la situación en que nos encontramos. Cómo estas nuevas narrativas y metodologías nos pueden permitir dar una explicación, no solamente desde otras referencias, sino también desde otros campos del saber, en donde no solo
en este caso, como hemos visto en algunos análisis, lecturas y quizás en las notas periodísticas de tanto noticieros, que la visión, digamos, restrictiva de los procesos que estamos viendo con la pandemia se tornan un poco complejas en contextos como el caso latinoamericano, o sea, nuestras ciudades y sobre todo nuestros contextos urbanos metropolitanos, en donde las acciones, por ejemplo, de confinamiento, que es un concepto que está también, que hay que empezar a revisarlo desde una perspectiva sociológica y sobre todo desde estas nuevas narrativas, sino de que la condición que tienen nuestras, por ejemplo, nuestros producción de la ciudad es totalmente distinta a la que se puede plantear en un contexto contemporáneo, perdón, en un contexto de países desarrollados donde la gente puede estar encerrada. Por lo menos, si nos ubicamos en un barrio popular, ese tipo de condiciones de aislamiento son muy complejas, en donde, digamos, las condiciones de la vivienda no son las óptimas, hay un hacinamiento, digamos, muy particular en cada uno de esas unidades de vivienda, y la gente, pues, no tiene otra opción, porque no tienen empleo, no tienen condiciones laborales justas, es buscar el día a día, buscar en el día a día una forma de sustentarse, porque al no haber condiciones y al tener, digamos, unos patrones de informalidad, se genera un proceso interesante de establecer esas relaciones con las prácticas dialógicas que se pueden entender. Entonces, en el ejercicio está abierto, digamos, ya el debate para hacer estos planteamientos interesantes que yo acabo de reflexionar como punto de partida. La intención es que, digamos, ustedes puedan pedir la palabra, digamos, a manera de escribir, para poder establecer el diálogo. Yo creo que como somos hasta ahora poquitos, pueden activar sus cámaras para, digamos, tener como un acercamiento no frío, no que solamente esté yo, sino que podamos interactuar y a medida que puedan pedir la palabra podamos interactuar en ese ejercicio. Entonces, yo quiero darle la palabra a los integrantes del semillero, quienes estén, digamos, quieran abrir el debate en torno a dos referencias que ellos organizaron para iniciar el debate. Entonces, tiene la palabra. No sé quiénes del semillero quieran iniciar o quieran empezar a partir de esos elementos de lo dialógico y esos elementos de lo urbano social. Pueden activar las cámaras si quieren, con confianza, ¿no? Este espacio es un espacio, digamos, muy abierto, no es tan restrictivo. La idea es que podamos establecer un diálogo interesante sobre estos temas. Los chicos del semillero parten de unos trabajos interesantes, uno sobre el profesor Pacini de la Universidad de Antioquia sobre estrategias de los temas socioespacial, y otro trabajo, digamos, uno de los trabajos recientes sobre de Richard Senes, Construir y Habitar, en donde vamos a trabajar una serie de elementos interesantes sobre estas discusiones dialógicas. Sí, chicos, semilleros, Surbia, ¿están ahí? Activen las cámaras, los que están, que apenas se han levantado, tranquilos, que eso no hay problema. Eso hace parte también de esta cotidianidad virtual. Bueno, para provocar en... Sí, sí, Oscar, claro. Sí, quería como decir algunas cositas que me parece interesante, y es sobre las distintas, lo que se llama de metodologías dialógicas. Si entendemos por metodologías dialógicas el diálogo con el espacio,
¿sí? El diálogo con las ciudades, el diálogo con lo urbano. Ujú. En ese sentido, pienso que en los 60, en los Estados Unidos, aparecen trabajos muy, muy importantes en el contexto del debate sobre la crítica al modernismo. Claro. Recuerdo mucho porque fueron trabajos que yo conocí en contacto en la Facultad de Arquitectura, además del contacto con la obra de Manuel Castel, ¿no? Sobre la cuestión urbana, que fue clave en los 70 para ese diálogo, esa metodología dialógica con la ciudad y con lo urbano. Bueno, primero pienso que hay una experiencia de la sociología urbana muy, muy, muy rica, habría que ubicar dentro de esas metodologías dialógicas, y me refiero a la Escuela de Chicago, ¿sí? Y su aporte tremendo de algo como la etnografía urbana, ¿sí? Pero bueno, pasando a los 60, donde nos encontramos con la llamada nueva sociología urbana en Francia, con Lefebvre y con Castel. En los Estados Unidos aparecen trabajos muy interesantes, por ejemplo, el trabajo de Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, ¿sí? Y también el de Kevin Lynch, La imagen de la ciudad. ¿Sí? Esto, esto para mencionar, digamos, algunos trabajos que fueron fundamentales para esta nueva forma de interpretar y dialogar con la ciudad. En Francia, bueno, en Europa, y yo creo que eso es fundamental, no se puede hablar de metodologías dialógicas sin mencionar a Walter Benjamin, Claro. ¿sí? Que establece todo un diálogo con la ciudad a partir de una obra tan fundamental, con mucha influencia sobre todo en América Latina. Y también cuando tú mencionaste a Bakhtin, pensé que ibas a hablar de alguien que ha sido fundamental también, que es Roland Barthes, Sí, de la Barthes. semiótica, ¿sí? Y hay textos tan importantes de Barthes como el texto que escribe sobre Tokio, el imperio de los signos, ¿sí? Que la socióloga argentina Beatriz Sarlo, en su obra sobre Buenos Aires titulada La ciudad vista, dice que no hubiera podido haber escrito ese libro sin Barthes, y particularmente sin ese libro de Barthes sobre el imperio de los signos. Entonces pienso que las metodologías dialógicas, entendiendo por metodologías estas nuevas formas de hablar y de entender la ciudad, hacen necesario el ubicar, digamos, estos aportes y creo que, aunque no conozco mucho la obra de Armando Silva, toda esta narrativa que aparece de los imaginarios urbanos, ¿sí? Sobre todo con mucha influencia en América Latina y particularmente en Colombia, yo creo que también se podrían ubicar dentro de estas metodologías dialógicas, ¿sí? Bueno, creo que desde el arte, ¿sí? También se podrían ubicar perspectivas de análisis y de diálogo con lo urbano. Me refiero a formas tan importantes como el graffiti, ya lo ubicaba Marshall Bergman en su análisis sobre Nueva York, ¿sí? En el Nueva York de los 70, y todo lo que hoy vemos con la cultura del graffiti, que ha sido también muy estudiado desde la semiótica. Entonces pienso que habría que abrir como una perspectiva de estas metodologías, porque existen trabajos muy, muy, muy en lo personal a mí me parece fundamental Walter Benjamin, ¿sí? Barthes también me parece fundamental. De hecho, y también los aportes de Kevin Lynch, ¿sí? De hecho, estoy trabajando en un proyecto con el profesor Luis Sánchez sobre Barranquilla, que hace parte del Observatorio del Caribe, con el tema de las ciudades imaginadas, ¿sí? Entonces, creo que son perspectivas que también habría que tener en cuenta, porque además han sido de mucha influencia.
se me viene a la mente también desde el punto de vista, digamos, teórico, los aportes de Aldo Rossi, ¿sí? Sobre la arquitectura de la ciudad, ¿sí? Me parece también una obra fundamental para establecer ese diálogo y desarrollar metodologías en torno al estudio de lo urbano. Eso era lo que quería como Bueno, comentar. muchas gracias, profesor Oscar. ¿Quién quisiera aportar algo al debate? No sé, los chicos del semillero que si tienen algo, algún comentario. Chicas, apenas están conectadas. Profesor, ¿puedo yo participar? Claro que sí, José. Adelante. Bueno, yo no estoy en el semillero, estoy aquí como incógnito. Oh, Pero bueno, igual bienvenido al espacio, esto también está abierto al diálogo. Veo acá que está el profesor Giovanni Pardo, así que tranquilo, dale, José. listo, profesor. No, profe, bueno, quisiera como también alimentar un poquito sobre la concepción del urbano. Yo creo que, yo creo que la concepción del urbano y del espacio también se ha trasladado a otras formas de entender esto digamos, insertado en otros marcos. Yo hace poco me leí un libro de Egil Weissman muy interesante porque él comenta ahí cómo en marcos de guerra se utilizó la teoría crítica pues posmoderna, sobre todo francesa, para entender la guerra y el espacio desde otra óptica. Es muy interesante porque comenta cómo el ejército israelí eh, digamos, elaboró o diseñó toda una nueva forma de entender el espacio en campos en campos de refugiados y cómo los ejércitos podían atravesar toda esa urbanidad sin ni siquiera pensarlo como un espacio lineal, sino que podría ser una especie de espacio estriado, que es una categoría que utiliza Gilles Deleuze y Guattari. Entonces, digamos, es interesante cómo puede concebirse el espacio desde perspectivas que son útiles, digamos, para muchas formas, pero que el propósito principal, o sea, el propósito mío para comentar esto es que el espacio, digamos, se puede pensar de distintas formas, se puede transformar, se puede retocar, puede ser estirado, puede ser reflexionado de muchas maneras. Y me recuerda también un texto de Bachelard, Gaston Bachelard, La poética del espacio, donde habla sobre la deriva de la ciudad. Eh, eh, es interesante porque tengo alguien cercano que trabajó a Bachelard y cómo se puede derivar las cosas, cómo uno puede encontrarse con las desapariciones. Entonces, digamos, una pequeña contribución que hago en este amplio campo. Excelente, José, muy bueno el aporte. Esa es la idea. Yo hice una provocación general, coincido tanto con el profesor Oscar como contigo en esa complementación interesante que vamos a tocar a lo largo de la reflexión. La idea es que tenemos el espacio abierto, por eso se llama espacio dialógico. La idea es que aquí no prime que yo presente una idea magistral, igual en los siguientes espacios podemos tener un invitado especial que nos dé algunas apreciaciones más puntuales sobre algunas experiencias, pero la idea es que podamos construir un hilo, digamos, a modo de relato, que podamos sacar algunas ideas generales en el ejercicio. ¿Quién quiere aportar? Buenos días, ¿me escucha? Diana, te escuchamos muy bien. Hola, yo quisiera tratar un poco el tema de las lecturas sugeridas por el profesor Leonardo a través del semillero, que se trataron para, digamos, llegar a este tema de lo dialógico.
En el capítulo sobre abrir la ciudad de Sennett, él hace un énfasis en el tema de lo dialógico como una contradicción entre el presente y el pasado para entender lo urbano. Algo que me pareció muy interesante, teniendo en cuenta que la situación que vivimos actualmente en el tema de salubridad nos implica a preguntarnos cómo planearon la ciudad y si la ciudad se planea con base a fundamentos importantes como lo son el ambiente, la salud y el bienestar ciudadano. El tema por ejemplo, del concepto de urbanismo también me pareció súper interesante, que son términos nuevos entre comillas, que sirven para entender las nuevas condiciones de vida de la ciudad. Partiendo de ahí, podemos decir que toda esta pandemia, todo este proceso que hemos vivido a raíz del coronavirus que se originó en Asia, que bueno, ya todos sabemos las consecuencias del mismo, nos lleva a pensar qué tan preparada estaba la ciudad, qué tan preparada estábamos los ciudadanos para enfrentar una emergencia como esta, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista del comportamiento social, desde el punto de vista de la educación, de la cultura y otros aspectos. Ejemplo de ello, podría mencionar el tema que usted decía, profesor Leonardo, del confinamiento. Él dice que el deseo de agruparse de las personas es algo que está incentivado a partir de las ideas del urbanismo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque vemos cómo en una cuadra, en una calle, está llena de bancos y ahí mismo está la parada del autobús, ahí mismo está que el almacén de ropa, que esto. O sea, la verdad es que el confinamiento en una sociedad donde la idea de los urbanistas es agrupar todo, es muy complejo, y sobre todo en el tema de los barrios populares, también donde la nueva concepción de vivienda es pequeña, es un bien social, sí, pero que requiere que tiene aún falencias en cuanto al tema de la construcción, el tema de los alcantarillados. Por ejemplo, yo llegué a una conclusión ayer, leyendo el libro, que sí construimos para no habitar, definitivamente, porque la construcción deja de lado muchos aspectos que son fundamentales para el bienestar social. Yo acá anoté unas cosas importantes, como por ejemplo el tema de la dualidad lugar y espacio. Es importante mencionar cómo la ciudad pasa de ser el gran sueño de progreso a la pesadilla de la frustración. ¿Por qué? Porque las dificultades propias de la realidad nos dan cuenta que en la ciudad hay muchas falencias para el desarrollar todas las expectativas que los seres humanos tenemos en cuanto a nuestros sueños, en cuanto a nuestra manera de convivir, en cuanto a nuestra manera de ver la realidad. También podría decirse que el conocer la ciudad, el interpretarla, el saber leerla, que no es fácil, porque la misma complejidad nos ha llevado a que un día las cosas están en un lugar y otro día pasan a otra dinámica, a otro escenario diferente o significan otra cosa. No es fácil comprender lo que pasa en la ciudad si tenemos en cuenta que las dinámicas urbanas van cambiando conforme al mismo pedido que te da el mundo. Entonces, ahí dice la importancia de caminar, la importancia de reconocer, de adaptarse a los espacios, pero sin embargo también menciono que no solo es eso, partamos de la misma situación de la pandemia. Nos encontramos en una ciudad donde la desigualdad, donde aspectos como la pobreza, la necesidad por el trabajo, ha hecho, digamos, que las personas estén más en la calle, muchos sin justificación, claro está, porque no sabemos cuáles son sus razones, pero también otros, digamos, en busca del alimento y su sustento diario. Lo que quiere decir que hay que plantearse la manera de cómo se lee la ciudad
cómo se preparan las ciudades para emergencias y qué tanto está relacionado el hecho de lo urbano con el tema del ambiente, de la salubridad, de todos esos procesos que hacen parte del bienestar social. ¿Listo? Buenas tardes. Profesor Giovanni, adelante. Ok. Pensé que no me escuchaban. Bueno, yo quiero aportar a este espacio algo que he venido investigando hace muchos años. Tengo problemas con retorno. Un momento, por favor. Tranquilo, Giovanni. Te escuchamos muy bien. Bueno, ahora Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias a este espacio pues, y otros que he venido participando, creo que estamos pues, superando la pandemia. Vamos por lo pronto lo que es el teatro, pues, el escenario, los actores, estamos pues, muy conscientes de lo que está pasando y cómo está afectando la ciudad. Yo tengo una investigación hace muchos años, pues, en el cual la arquitectura, el objeto arquitectónico tiene que estar muy relacionado con el entorno, pero no de la forma racional que se ha venido practicando durante muchos años, que ha sido desde un enfoque racionalista. Aunque se hable de posmodernidad, que es importante el concepto, es importante la visión subjetiva, ver más allá, todos estos temas, todavía la modernidad prima sobre el desarrollo de las ciudades. ¿Qué pasa? Pues tenemos que adoptar autores, pues Oscar Jiménez dijo una lista de autores bastante interesantes, pero yo quiero sumar también un estudiante, habló de uno, de Gastón Bachelard y de Martin Heidegger. Ellos son, pues dentro de la investigación que yo estoy haciendo, tienen esa visión de lo que la arquitectura y lo urbano que está dentro de la ciudad no ha podido dar el paso. Me refiero desde la arquitectura. Por ejemplo, Bachelard nos habla mucho de los contextos lúdicos, imaginarios, la fenomenología del espacio, que ha quedado muy en los alternativos que viven en ecoaldeas, que viven retirados de las ciudades, y no es así. No hay que retirarse de la ciudad para vivir una fenomenología del espacio. Y eso pues ha sido producto de la racionalidad de las mismas escuelas de arquitectura del mundo. Porque nosotros, el mundo, ustedes lo sabemos, se centró en la era industrial. Y ahorita es la postindustrial, donde estamos en la era del conocimiento, básicamente. Estamos más allá todavía. Incluso en la relación naturaleza-hombre, pues se está hablando de la revolución cósmica, que todavía no se ha aplicado. Es decir, la era industrial todavía sigue montándonos a nosotros cómo debe ser una ciudad, desde la arquitectura. Ahora, Martin Heidegger todavía profundiza más. Él sale de lo fenomenológico, bueno, no sale porque no lo plantea, sino que él va más allá y dice, habla de 8 aspectos importantes para entender el espacio arquitectónico. Y habla de los mortales y de los inmortales. Imagínense, hablan de aspectos incluso más allá de la Tierra. Es decir, lo que hacían los antiguos, mirar las estrellas,
para guiar los espacios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Es un problema que está en los programas de arquitectura. Yo lo digo porque soy profesor de arquitectura, hace muchos años estoy dedicado a la investigación y lo tengo identificado en los mismos currículos, está plasmado. Claro, cuando un profesor viene en una facultad de arquitectura, le digo, no solamente la Universidad del Atlántico, ¿eh? Eso ocurre en Bogotá, pues tuve la oportunidad de ser profesor fuera del país, de Panamá, España, es lo mismo. Por ahí con ciertos visos pues, de investigaciones distintas. Me refiero en facultades de arquitectura, no sé en sociología. Yo sé que en sociología, en ciencias humanas, son mucho más abiertos al diálogo, a las nuevas tendencias, las narrativas, a todo esto. Pero en arquitectura todavía hay ortodoxia. Y ortodoxia, pues, bastante fuerte, ultra ortodoxia. Entonces, miren, para poner un ejemplo y ya cerrar un poco. Hoy, el llamado que nos hace esta crisis mundial, o manipulada o no, lo que sea, hay una crisis que nos ha llevado a encerrarnos y no mirar, pues, sino de la casa hacia adentro, nos debe, pues, transportar que se necesita un cambio que no nos dio la formación de la ciudad y de la arquitectura. Por ejemplo, yo estoy hablando en mi investigación que es importante el espacio sagrado y el hábitat subjetivo. El espacio sagrado no es un tema de los indígenas, es un tema que también está en la ciudad y está dentro de la casa. Si nos mandó esta supuesta crisis a vivir dentro de la casa para pues conocer mejor a nuestros padres, conocer mejor a nuestros hermanos, conocer mejor a nuestros hijos, no sé, quien esté contigo viviendo, y no lo hemos logrado, no solamente es un problema humano, es un problema también de la distribución de los espacios que están en esa casa. La racionalidad de esos espacios no nos brindan, en la investigación que yo estoy realizando, un espacio sagrado. Y ahí enseguida, pues está Martin Heidegger y Gastón Bachelard sale. Y lo estaban diciendo hace 50, 60 años. Entonces, estamos frente a una crisis que si la tomamos, crisis se define también oportunidad en lograr un cambio. Que cuando salgamos de casa, pues ya comencemos a ver que también hay una segunda casa que es la ciudad. O también viceversa, de la ciudad hacia la casa. Entonces, pues era mi aporte. Pues no soy sociólogo, pero lo estoy dando desde la arquitectura. Y era como, pues, un punto de vista. Saludos a Oscar y también Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Giovanni. Esa es la idea, la intención del ejercicio es abrirnos a los aportes interdisciplinares. Ese es uno de los objetos de este semillero que pues, inicialmente es muy reciente y pues estamos organizando este tipo de espacio y esta es la idea, o sea, dialogar, mantener unas premisas, iniciar con unas premisas y recoger aportes que puedan sintetizar y orientarnos en un debate diferente a las lecturas que estamos viendo de la realidad. Y nos parece muy interesante esa lectura que nos hace el profesor Giovanni, de también mirarnos hacia adentro y repensarnos si nuestro espacio en este momento de estar aislados socialmente nos implica replantearnos. Entonces, yo creo que está alimentándose muy bien el debate. ¿Quién más quiere aportar algo? Una cosita muy pequeña. Dale, Oscar, sí. Bueno, primero saludar al profesor Giovanni, me alegra muchísimo verlo, un gran amigo. Y bueno, a propósito de lo que tú mencionas de Heidegger, quiero decir esto y lo tengo a manera de hipótesis solamente, ¿sí? Y me gustaría hablar personalmente contigo sobre Heidegger
y es la influencia que hay de Heidegger en Richard Sennett, ¿sí? Y particularmente en la obra Habitar, Construir y Habitar. Estuve leyendo una conferencia de Heidegger y la verdad es que me quedé sorprendido cuando, oyendo a Heidegger, es lo que está diciendo Sennett en su último libro. Sí. Me parece, esto es como para hacer una lectura sobre Heidegger en primer lugar, me parece fundamental, la influencia que tuvo en muchísimos planos, en la lingüística, en la arquitectura, en el arte, en la estética, en todo. Parece Heidegger ser como una figura monumental en la filosofía en el siglo XX, pero me llama la atención y me interesa en particular la relación de Heidegger con este sociólogo norteamericano Richard Sennett y su análisis sobre la ciudad y lo urbano. Creo que sería como un tema para más adelante si en el semillero continúan la lectura de Sennett que sería un punto interesante y que el profesor Giovanni ya tiene como avanzada la lectura de Heidegger. Y bueno, eso era lo que quería anotar. Sí, genial, genial. Muy interesante. Gracias, profesor Oscar. Es que de eso se trata. Puntos de partidas, como lo que estamos planteando en este momento, nos suscitan quizás a volver a esas referencias. ¿Vale? El profesor Oscar anteriormente hablaba de Benjamin, la importancia del trabajo de Walter Benjamin en la construcción, por ejemplo, de esa visión de una narrativa, inclusive etnográfica e inclusive también de las percepciones y las subjetividades que se encuentran en un espacio urbano, que me parece interesante revisarlas en la clave en la que podemos interpretar no solamente en la situación que estamos ahora en pandemia, sino cuando regresemos, ya sea paulatinamente, a la normalidad. O sea, ¿cómo va a plantearse estos escenarios que estamos vislumbrando en torno a esa discusión? También, a propósito de lo que plantea el profesor Oscar, hay mucha relación interesante entre Heidegger y no solamente con Sennett, sino también con la nueva representación de los espacios. Lo que empezaron los geógrafos develando el trabajo de Lefebvre, llevó a otros a plantear nuevas discusiones frente a otros referentes. Inclusive en el mismo Foucault hay unas referencias del espacio súper interesantes que eran desconocidas. Inclusive dentro de la sociología hay unas referencias interesantes y trabajos que hace Bourdieu sobre la dinámica y el papel de la casa, por ejemplo, en términos de revisar la casa como una producción social del espacio. La casa dentro de ese patrón del desarrollo de las nuevas formas del capitalismo y del habitar. Así también como aparentemente no solamente influencia general, sino en el pensamiento occidental, Heidegger tiene una relación muy interesante con esta forma de repensar, habitar y rehabitar y resignificar este proceso, porque esas interpretaciones suscitan a unas reflexiones mucho más en clave de a veces volver a los clásicos, como dicen por ahí, o cuál es el punto de partida de una discusión como la que plantearon los geógrafos principalmente a finales de los años 80 y 90 con el caso de Henri Lefebvre. Ahora Lefebvre ha tenido digamos, una importancia dentro de la teoría urbana y espacial muy significativa, pero empiezan con este ejercicio que hace Richard Sennett en su último trabajo, digamos, en la serie de proyectos que se llama Homo Faber, a repensar un poco este tema de la ciudad y a buscar otros referentes. En el caso, por ejemplo, de la sociología, el papel, y bueno, de la sociología y la ciencia política, el papel de Hannah Arendt también en esa construcción conceptual de lo humano, digamos, de esa condición de lo humano, y ahí es donde encontramos unas relaciones muy interesantes que nos pueden suscitar en próximos espacios dialógicos unas reflexiones directas sobre el caso de un referente. Y ese, digamos, es el ejercicio. ¿Ibas a comentar algo? Quiero decir una cosita a propósito de lo que decía Giovanni. Yo creo que habría que redefinir, o bueno, pensar desde la perspectiva de Foucault o de un post-Foucault, de neo-Foucault, el concepto de control, de poder
de encierro, un nuevo concepto de prisión, ¿sí? Y un nuevo concepto de encierro, ¿sí? Yo creo que uno de los fenómenos importantes que ha planteado, por lo menos en América Latina, porque en Europa es distinto, el problema de las cárceles, es decir, la situación que se ha vivido en las cárceles, y recordemos que en Colombia, ¿sí? Esto del coronavirus empezó con los 26 muertos en la cárcel Modelo en Bogotá. Ayer vi un trabajo de la Universidad de los Andes que muestra lo que sucedió en la Modelo, como a los 2 o 3 días que se decretara la cuarentena en Colombia. Creo que el tema de las cárceles, ¿sí? Y creo que eso es uno de los puntos que, como que digamos, de controversia en Bogotá entre de la alcaldesa, no sé si con la ministra del Interior, a propósito del tema de la cárcel. Entonces, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, el tema de las cárceles, el tema del encierro, ¿sí? Dentro del encierro, porque es un encierro dentro del, es decir, es como la cárcel global, ¿sí? Yo recordaba a Margarit Yourcenar cuando en Memorias de Adriano dice, insensato aquel que por lo menos no le da una vez en su vida una vuelta a su prisión. Y entonces pues hablaba de la prisión, pero de la prisión como, es decir, la tierra. Entonces, ¿cómo como esta metáfora, en el sentido en que también ella habla cuando la máscara se convierte en rostro, entonces como esta prisión, ¿sí? Que ella llamaba insensato no darle una vuelta por lo menos una vez en la vida a esta prisión, realmente se ha convertido esto en una prisión global, ¿sí? Y el tema del confinamiento, el tema de las cuarentenas y el problema ¿cómo diríamos? Las posiciones y las reacciones frente a el tema del encierro y del confinamiento, sobre todo en escenarios tan importantes, el caso de Europa, ¿sí? Vimos las manifestaciones y las protestas en Alemania, particularmente en Berlín. Entonces, porque el tema del poder, ¿sí? El tema del control se convierte en uno de los problemas fundamentales, porque para mí el problema del COVID-19 es un problema político, ¿sí? Así como alguien decía que los desastres naturales no son desastres naturales, sino desastres sociales, ¿sí? Entonces, pues, se me ocurre así como un poco, yo digo siempre especulando, cómo replantear el concepto de encierro, el concepto de prisión, ¿sí? Incluso el mismo concepto de libertad, ¿sí? La relación entre la ciudad y el Estado. Yo creo que son cosas que aparecen aquí como unas cuestiones, digamos, muy importantes, ¿sí? El papel de las localidades, ¿sí? El papel de los municipios, esta relación que va de estado a municipio, a localidad, y que lo estamos viendo en el caso de Colombia es claro, cómo el problema tiene manifestaciones muy claras, ¿sí? Cuando nos trasladamos de Bogotá a Medellín, a Cali, a la costa, a la Amazonía, son cosas que estamos viendo que hay un problema, digamos, ¿cómo diríamos?, de relación entre lo que es el Estado y la ciudad, la región y la localidad. Me parece que es un tema, digamos, también muy importante. Eso era lo que quería señalar. Muy bien, excelente. Tomo la palabra un poco. Vale, Giovanni, contigo. Bueno, sobre lo que dice Oscar, pues muy bien acertó, porque yo tomo Foucault y hablo del espacio prisión. Por ejemplo. El espacio prisión yo me lo tomo en la investigación, y el espacio es un estado, pues, también de salud y clínico. Es decir, también, pues, no es solamente desde lo arquitectónico, desde lo social, lo cultural, sino también es un espacio para sanarse. El Foucault se refiere a las clínicas. Y es importante esto. Por ejemplo, nosotros
nos dijeron, el Estado, en cabeza del presidente, del Ejecutivo, dice, quédate en casa. ¿Y por qué no mejor sánate en casa? Entonces, allí es cuando Oscar acierta y dice que esto es un tema político. O sea, ninguno quiere que nos sanemos. Pues, en un contexto, pues, inconsciente puede ser o consciente. No sabemos. Hay detrás de, porque los intereses, pues se saben con las noticias, se saben posteriores, cuando se denuncia, bueno, y toda la evolución de un problema. Entonces, el espacio se convirtió en una prisión. ¿Qué he hecho, por ejemplo? Yo en esto que investigo también trato de hacer prácticas, no quedarme en la teoría, y en mi práctica de espacio, de habitabilidad, lo he tomado para, precisamente ahorita terminé de hacer ejercicio. Por eso yo estaba escuchando y estoy permanentemente haciendo ejercicio, viéndome, tomando mucha agua, haciendo pues labores me gusta mucho la acupuntura, me hago cosas de la salud. Estoy ordenando mi casa, este espacio, cuando yo venía aquí no era así como este. Es decir, he hecho una cantidad de cosas superando la prisión, porque si no, porque si es por política y desde arriba para abajo, pues ellos tienen claro que es una prisión lo que tienen con nosotros. Y Foucault criticó mucho eso cuando se refería a las clínicas, al espacio como una clínica. Bueno, yo tengo referente en esa última investigación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues ser conscientes que estos espacios de diálogo, por ejemplo, lo tengamos pues mucho más, más claro para salir mínimo con esa prisión pues mental y comenzar a otro nivel. Porque vamos a tener en un tiempo, si esto continúa, pues una prisión más clara para los que no han salido mentalmente de ellas, o mínimo en la concepción del espacio. El espacio es para sanarse. Pues en una de las conclusiones que yo tengo en la investigación que tengo, y no está planteado así, ni en la actualidad, ni en los programas de arquitectura, ni en los arquitectos formados de 20, 30, 50, bueno, lo que fue toda la modernidad, sino que fue solamente para cubrirnos el sol, la lluvia, el tiempo, más no en esa relación pues socioespacial, humanoespacial, psicoespacial que tiene la arquitectura. Entonces, me parece pues súper chévere que estemos discutiendo esto. Sí, Oscar, pues, vamos a reunirnos en su momento y hablamos de Martin Heidegger, porque Martin Heidegger es como en esa conferencia que tú estás, que te refieres, eso es un compendio. Pues, él no es estructuralista como los rusos, pero con lo poquito que escribió, pues suficiente. Bueno, poquito no escribió, pero solamente esa conferencia tiene uno, pues, para el resto. Entonces, pues, de eso podemos hablar mucho. Martin Heidegger es clave en eso. Pues, nuevamente, muchas gracias y bueno, escuchamos. Acá, Stephanie Jiménez escribió sobre el concepto de bioseguridad. No sé si quiere aportar algo. Escribió algo, concepto de bioseguridad, que está muy relacionado con algunos planteamientos Foucaultianos. Claro, perfecto, en relación con lo que plantea el profesor Oscar. Muy interesante esa mirada. No sé si quieran hacer otros aportes. Ya se han unido más personal. ¿Cuántos asistentes hay? Hay 11. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, quizás dice Diana, en relación con el profesor Giovanni, sí. ¿Qué elementos se podrían mencionar desde el aspecto de la plantación de las ciudades de planeación. con relación al impacto?
Planeación. Con relación al impacto de las pandemias. Sí, planeación, ok. No, es que las ciudades están más planeadas, pues están desde la arquitectura, pues desde los años 70, desde 1970, la crítica sobre sobre la ciudad, desde la arquitectura, fue que ya estaba en crisis. Tocó fondo, pero nada ya estaba funcionando. Es decir, lo que se hizo pues, en las grandes ciudades, de ciudades desarrolladas como en Estados Unidos, en Rusia, el racionalismo fue tan extremo que era más importante pues, atravesar una vía sobre una plantación de bosque milenario, pues donde se puede hacer otro planteamiento. Claro, pues sí, la modernidad era necesaria, eso nuevo sobre lo que ya estaba. Claro, eso pasó factura con el tiempo. Y en los 70, en esa primera crisis de ciudad, aparecen los arquitectos ecológicos, aparecen los arquitectos teóricos, aparecen muchos arquitectura y naturaleza. Estoy hablando de Schonauer, de Rapaport, pues, de muchos autores, sobre todo estos dos. Y ellos pues ya estaban diciendo, si el hombre no mira la condición pues natural, social y natural de desarrollo pues, integrada, va a pasar pues lo que pasó a finales de los 90, por ejemplo, ya ciudades contaminadas, ciudades superpobladas. Para poner un ejemplo, Barranquilla, un pequeño ejemplo. En el centro comercial Buenavista, 1 y 2, toda esa zona se está convirtiendo, si ya no lo ves, pues hace 2 años se estaba convirtiendo, pues hay que ver la última estadística o el último estudio, se estaba convirtiendo en el espacio de planificación de mayor densificación de la ciudad. Es decir, en pocos metros cuadrados, muchos habitantes. Entonces, a ver, los errores que cometieron de planeación hace muchos en China, pues ellos están viendo de cómo van a salir de eso. Ellos, bueno, tienen planteamientos, pues, que se los dan, por ejemplo, en Estados Unidos, ya vivir dentro pues, de los cascos urbanos, no es tan interesante y la gente decide vivir afuera, porque también pues, es un negocio y lo hacen bien. Pero aquí el Estado no va a tomar ahora grandes hectáreas y va a hacer planteamientos porque ustedes saben que este país no funciona así, para solucionar problemas de vivienda con menos densificación. Entonces, esa pequeña Chicago que está en Buenavista 1 y 2, de densificación tan alta, pues no es el mejor modelo de planificación. O sea, hace parte de lo que inició como crisis en los años 70. Entonces, ahí es cuando pues, uno dice, sí, exacto. Y vea, miren esto. En Barranquilla, cuando estuvo la pandemia, en su mayor esplendor, pues el mayor número de infectados estaba en esa zona. Se los digo por un mapa que a mí me llegó. Un mapa y yo decía, miren, aquí está la relación densificación y salud. Densificación demográfica y salud. Entonces, ¿qué pasa allí? La ciudad no está bien planificada. ¿Dónde está lo social, cultural y la natura? Todo eso, ¿dónde está unido? Lo que se planteó teóricamente en los 70, todavía no, en la arquitectura, todavía no hay una respuesta contundente. No está, por ejemplo, en los planes de ordenamiento territorial. Sí, puede estar, pero vale más un constructor que dice, pues se vuela la norma y la regla pues, en Curaduría y se construye lo que sea. Y eso porque la arquitectura quedó a servicio de los intereses económicos de la burguesía. Y eso va a ser bien complicado llegar pues, a un consenso con ellos, porque ellos tienen que entender que ellos también están viviendo mal. Claro, pues ellos construyen allí, pero viven allá en Lagos de Caguaral. Pues chévere. Entonces, pues, eso es como pues, la pregunta de la compañera. Yo Sí, pido la palabra.
Pero, Oscar, a Giovanni le hacen otra pregunta a propósito del modelo de ciudad de Barranquilla. Giovanni, y ya seguimos con Oscar, por ejemplo. Bueno, no, la planificación de Barranquilla pues no tiene propiamente un modelo. Pues se usa pues lo que se hace en el mundo. Ahora la parte racional de los espacios, la planificación desde pues de la escuela. Hay una escuela que tiene un nombre, se me olvida ahora mismo, que vienen de las escuelas racionalistas. A veces dicen que son funcionalistas, hay otros que dicen que son, pero para nada son estéticas, por ejemplo, para nada son sociales. Sí, está el componente social, pero la forma de la praxis, pues ahí no vale el diálogo con lo social. Por poner un ejemplo, yo tuve muchos estudiantes hace muchos años que se dedicaron al trabajo en planeación en Barranquilla. Y lo primero que me dijeron fue, profesor, se habla tanto del diálogo, de las nuevas propuestas en lo académico, y aquí pues vale más en planeación en Barranquilla, pues los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses pues de gente que no está interesada en la ciudad, que no les interesa. Entonces, se volvió pues una actitud soberbia de una clase dirigente, de una clase pues, económica dominante, que creen que no hacen parte del problema. Entonces, pues, a ellos les parece tan sencillo, pues, bueno, pues seguir planificando la ciudad como viene. Y no se está planificando bien. Por otro ejemplo, la vía esa que está en la Universidad del Atlántico, que están haciendo, pues ya se discutió en la Facultad de Arquitectura. Se pasaron todas las normas, no hubo ni siquiera letreros pues lo colocaron, pues duró pocos días y lo quitaron porque estaba mal planteada esa vía. A poner una vía de infraestructura que tiene que ver con planeación de una ciudad. Entonces, pues más o menos eso, o sea, la ciudad no se está planificando desde las narrativas sociales y culturales, no se está construyendo, no se está planeando de esa forma. Sí, se hacen reuniones con las poblaciones, se hacen reuniones desde los contextos culturales, etcétera, con las minorías, con todo el mundo, pero terminada esa reunión, pues allá en la oficina, pues en el papel hacen cualquier otra cosa. Pues ahí están las denuncias. Pues váyanse a Nueva Colombia, donde están los afrodescendientes, que no le han podido solucionar el problema de tierra, este deslizamiento que tienen ellos, es un problema de planeación de ciudad. Un problema tan elemental como quitar gran parte de hectáreas que están allí y reubicarlo y dejar eso como una zona de reserva ecológica urbana. Y no lo han hecho. Ahí están todavía con cartas de derechos de petición y están en el riesgo de que se les vaya pues, la tierra y pierdan la vida. Pues hay más o menos unas 20 casas que conozco en ese sector y la solución está planteada supuestamente en papel, pero en la práctica pues no se cumple. Pues no sé si a la pregunta, pues el tema de los arroyos también, pues el tema de los arroyos es sencillo. El tema de los arroyos fue que la ciudad le dio la espalda a las cuencas hídricas de la ciudad que iban a templar allá. Los arroyos de Barranquilla se forman es porque la ciudad tiene una pendiente hacia los arroyos. Eran unas mini cuencas hídricas que terminaban allá. A colmo, cogen ahora esas cuencas hídricas, las canalizan, las mandan para el río del otro lado y con el tiempo fueron cerrando esos arroyos, pues que si ustedes vieran, pues tengo un video, se lo puedo mandar más luego a Leo para que se lo envíe a ustedes, cómo era Barranquilla con todos esos canales. Hermoso, parece una Venecia pequeña. Entonces, pues, porque se alimentaba de agua, no solamente del río, sino de la cuenca, de la ciudad, que tiene una pendiente hacia los arroyos. Es natural, que se fue perdiendo con las calles mal planificadas. Entonces, pues eso. Sigue, Oscar, ¿ibas a comentar algo? Sí, una cuestión me parece importante, el concepto de ciudad, es decir, ¿qué entendemos por ciudad? ¿Y qué es lo que define una ciudad? Yo soy un defensor de lo clásico,
Y hay una definición de Aristóteles que define lo que es la afirmación de Aristóteles que dice, gente semejante jamás pueden construir una ciudad. ¿Sí? Una ciudad está construida por gente diferente, ¿sí? Por extraños. La ciudad es, por definición, ese espacio de encuentro entre extraños. Y aquí resalto el tema de la complejidad. Yo creo que una de las cuestiones a mirar es el tema en la cuestión de la planificación o de la planificación urbana post-COVID, el tema de la complejidad, es decir, cómo las ciudades van siendo cada vez más y más complejas, es decir, cómo resolver el problema de la complejidad. Y aquí vuelvo al concepto de ciudad, es decir, ¿qué es lo que define una ciudad? Llamo la atención, y cito, doy una bibliografía muy clásica, el texto de Max Weber, La ciudad. Es importante leer ese texto, que no está hablando de la ciudad industrial, él está hablando de la ciudad medieval, ¿sí? Y cito un texto también que es clásico de uno de los representantes de la Escuela de Chicago, Louis Wirth, ¿sí? Y el texto que es clásico se titula El urbanismo como un modo de vida, ¿sí? Él escribe dos textos que parece que Wirth solamente hubiera escrito eso cuando su obra es mucho más amplia, pero son dos textos muy, muy, muy importantes para entender el concepto de ciudad y para entender otro concepto que me parece aquí muy importante en la relación, que podría ser obsoleto, pero pienso de que no, sobre todo cuando se está hablando hoy de las cadenas alimenticias, hacia esos textos, y entonces me refiero a algo que decía Giovanni, y estoy totalmente de acuerdo, el problema de la densidad, ¿sí? El problema de la densidad. Si nosotros observamos en el área donde se está concentrando el mayor número de casos, ¿sí? De infectados en el Atlántico, ¿sí? Ahora, ¿qué es esa zona? ¿Sí? Es como un pandemonio, ¿sí? Entonces yo creo que hay que establecer, ¿cómo diríamos? Difusión, expansión de y densidad urbana. Ahora, la densidad va a encerrar muchas cosas, ¿sí? Por esa zona pasa absolutamente todo. Ahora se le va a agregar el tema del aeropuerto, que ya se abrió hoy una discusión de que el nuevo aeropuerto parece un centro de salud, un hospital, más que un aeropuerto. Entonces, ¿cuál es dentro de la idea de planificación? Es decir, ¿cómo están viendo los planificadores y los que toman las decisiones sobre la ciudad el tema de esta área que va desde lo que sería Soledad, Malambo y todo lo que es toda esa zona y la conexión con Barranquilla. Hay un problema que me parece muy interesante, muy importante, y es el tema de la conectividad, ¿sí? Y es en esa zona donde se da una mayor conectividad, no desde el punto de vista de la tecnología, ¿sí? En el sentido de los flujos ni nada de esas cosas, sino de la conectividad física, ¿sí? El volumen la densidad ahí es una cosa bárbara, ¿sí? Y la heterogeneidad, ¿sí? Soledad es la tercera ciudad en la región. Yo creo que eso nos tiene que decir a nosotros algo. ¿Qué es lo que ha pasado con Soledad? El problema de cómo Barranquilla ¿cómo diríamos? Mientras Barranquilla se redensifica, ¿sí? Soledad se convierte en el centro de la densificación poblacional de la región, ¿sí? ¿Y qué explica, digamos, este fenómeno, lo que sucede, digamos, con Soledad? Ahora, hay que detenerse en un estudio sobre esto, me parece muy importante, y en eso coincido con Giovanni. Ahora, yo pienso que mirando hacia adelante, ¿qué es lo que va a pasar con estas ciudades? Olvidémonos
que desde lo institucional se van a preocupar por el problema de cómo vamos a planificar la ciudad. Yo creo que para resolver esto habría que destruir Barranquilla, ¿sí? Y volverla a hacer, ¿sí? Porque ya, como diríamos, ya el mar está hecho, ¿sí? Entonces, no van a pensar en eso. Yo creo que lo que viene después de esto es un problema de la reacción y de la protesta social, ¿sí? Y el tema de las ciudades se va a convertir en un tema central, ¿sí? Y donde, yo no sé si usted, el debate que se dio sobre el tema del SMART, de cómo destinar fondos para fortalecer, no sé con la palabra que puedo usar, el tema de seguridad y el tema de, entre comillas, orden público, va a pasar a ser un tema fundamental. Olvidémonos de que van a construir más hospitales, eso no va a suceder. El problema social va a ser lo que va a estar en el centro de la problemática en las ciudades, que va desde el problema epidemiológico, que va a ser muy, muy fuerte, porque la cosa, es decir, si en algo se ha insistido con el tema del confinamiento, es para evitar la expansión de la epidemia en términos de que los sistemas de salud de los países no colapsen, ¿sí? Entonces, es decir, no se puede ¿cómo es? Remediar algo que durante 30 años se estuvo atacando, es decir, acabar con los sistemas de salud y acabar con la infraestructura médica en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino el tema de Nueva York, ¿sí? Está mostrando eso. Yo les recomiendo un texto, se los voy a mostrar, de Mike Davis, y se titula se llama COVID, el monstruo llama a la puerta. Lo pueden conseguir en internet. Pásanos el link por el chat, para que todos puedan tener el link del... Bueno, y yo cito la conclusión que me parece muy importante de Mike Davis en este artículo. Dice: la pandemia actual amplía el argumento. La globalización capitalista demuestra ahora ser biológicamente insostenible en ausencia de una verdadera infraestructura sanitaria pública internacional. Esta infraestructura no existirá jamás hasta que los movimientos sociales acaben con el poder de las grandes compañías farmacéuticas y con el negocio de la sanidad, ¿sí? En la versión en inglés que aparece en New Left Review, Mike Davis amplía un poco más esta tesis que plantea al final de la versión en español del artículo. Pero creo que, bueno, esto plantea cuestiones como muy interesantes para mirar qué va a pasar con esto, qué va a pasar con las ciudades. Un amigo mexicano que está trabajando en Corea del Sur, yo le pasé un texto y yo creo que algunos de ustedes lo conocen, algo así como, ¿qué visión tiene usted sobre lo que va a venir después? ¿Sí? Y entonces este amigo me manda un mensaje de voz y me dice: mira, leí esto, me parece muy interesante, pero yo soy un poco pesimista. Pero quiero decirte que si algo va a cambiar es que la pobreza va a aumentar en el mundo, ¿sí? Entonces, imaginémonos qué va a ser de estas ciudades. Y yo creo que uno de los problemas a enfrentar a nivel de análisis y de propuestas desde el punto de vista de políticas públicas es el tema de la pobreza, ¿sí? Ciudad y pobreza. Ahora, no solamente de ciudad, tendremos que hablar de región, por ahí decía las zonas rurales, es decir, el problema de la pobreza. Yo creo que va a ser un tema que va a ocupar el primer lugar, que van a querer decirnos que el problema principal va a ser la seguridad, porque es que evidentemente la criminalidad y la delincuencia va a aumentar. ¿Sí? Una vez que la gente salga a la calle, pues creo que el panorama urbano va a ser bastante complejo. Yo ahora vuelvo sobre el tema de la complejidad, es decir, cómo manejar la complejidad. Y la complejidad no se puede manejar sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo político y desde el punto de vista de los movimientos sociales, Visiones como que la solución está en tus manos me parece de un desenfoque absoluto, porque la solución no está en manos de los individuos. Sí, entonces,
que es el punto de vista, digamos, institucional. Es decir, la solución está en tus manos. Es decir, si te lavas las manos, si te quedas en tu casa, eso no es un problema de lavarse las manos 3 o 4 o 50 veces al día, entre otras cosas, porque si nos vamos aquí donde estoy viviendo, en Puerto Colombia, la gente no tiene ni agua para estar lavarse. Si no tienen agua para bañarse, menos es para tener agua para estarse lavando las manos todos los días. Además que la gente tiene otro concepto de sanidad, de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo al tema de la complejidad, que yo creo que apunta al título del panel, de las metodologías dialógicas para el análisis de la ciudad en épocas de incertidumbre. El tema de la complejidad y de la complejidad de las ciudades, que ya de por sí son complejas, ¿sí? Y aquí lo vemos en donde está el foco, Soledad, es decir, esa zona, es ir ahí, uno sale, uno que no vive por ahí, cuando uno sale de esa zona, todas las energías de uno se han consumido, se han subsumido, porque lo que uno ve en media hora es tanto y tanto y tanto, que yo, bueno, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible la ciudad y volver a habitar la ciudad bajo estas condiciones en que está planteándose? Y que yo creo que no es un problema solamente de planificación, porque yo no estoy de acuerdo con que es que Barranquilla no ha sido planificada. Por supuesto que ha sido planificada, ¿sí? Otra cosa es qué tipo de planificación se ha dado en la ciudad. Y concluyo que la gente que toma las decisiones en la ciudad no están pensando precisamente resolver estos problemas que tienen que ver con el manejo, la gestión o la gobernanza de una ciudad. Sí. Yo véanse el video de la alcaldía, dura 45 minutos, me parece muy, muy interesante esto, porque es la visión que desde lo institucional se tiene sobre, ¿sí? Véanlo, ahí está en el Heraldo, entre los videos, dura 45 minutos, pero es de una riqueza tal para entender. Yo creo que hay que entender qué visión se tiene desde lo institucional sobre esto. ¿Sí? Son discursos, ¿sí? ¿Cuáles son los discursos sobre la pandemia? Y el discurso desde lo institucional me parece que a mí que es fundamental. Entonces, primero, vayamos al concepto de ciudad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué entendemos desde el punto de vista, digamos, de la categoría de ciudad? ¿Qué es lo que define a una ciudad? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? Y aquí llamo a dos características que se señalan. Lo señala Weber en su texto de la ciudad, lo señala Wills en sus textos. El tema de la heterogeneidad y la densidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo que quería. Bueno, muchas gracias, Oscar. Aquí voy a hacer un resumen de algunos comentarios que han hecho en el chat quienes están participando. Por ejemplo, Diana Orozco plantea un tema interesante en relación de la perspectiva urbana del área metropolitana y Soledad. Han tenido problemas en tema de desplazamiento, migración campo-ciudad y abandono de autoridades locales. Plantea que entender la complejidad urbana de Barranquilla requiere estudiar dinámicas a partir de lo que se conoce como la transdisciplinariedad, desde un ensayo que se propuso a partir del profesor Pacini. También plantea Angie que Barranquilla y su área metropolitana está construida bajo la premisa del consumo, por ende, eso explica mucho las complicaciones sociales y territoriales y sanitarias que han tenido los momentos. Creo que la visión del progreso en el departamento no va ligada hacia la construcción de personas para la cultura ciudadana, sino para la cultura capitalista. Diana plantea que el hecho de la expansión metropolitana de Barranquilla es producto de estrategias del urbanismo neoliberal y reestructuración del capitalismo. Esos son los aportes que hacen los participantes. Yo me uno un poco a la reflexión que está planteando el profesor Oscar, porque vivo en Soledad y he vivido, digamos, la experiencia día a día de estas en carne propia de estas condiciones metropolitanas. Es decir, son condiciones metropolitanas que han construido lo que yo llamo un tejido informal. Es decir, nuestras ciudades colombianas y en América Latina se han construido a partir de la autoproducción, de la autoconstrucción. Por ejemplo, esta casa se inició apenas por la mitad, y a medida de la autoproducción y las posibilidades que tuvieron mis padres, se completó esta vivienda. Y muchas de las casas en Soledad, y muchas de las casas y barrios populares en Colombia fueron producto de la autoconstrucción, del deseo que incluso plantea Senen
a propósito de su trabajo, de esa idea de cooperatividad y de cooperación, pero aquí el Estado, por ejemplo, no ha hecho presencia en términos funcionales, ese llamado funcionalismo que planteó Giovanni, de establecer cuál es la relación y la sinergia. Y hay un principio clásico en lo que plantea Oscar en relación con la situación de los incrementos de casos de soledad y su relación con Barranquilla, y es la relación centro-periferia, principalmente de la ciudad matriz con la relación a la periferia urbana. La gran cantidad de población que hay en soledad es la población trabajadora, la clase trabajadora en términos clásicos, pero esa mano de obra que genera, digamos, elementos interesantes en la producción industrial y, digamos, de los servicios que están abiertos en la ciudad de Barranquilla. Hablo, por ejemplo, de supermercados, las industrias que han tenido posibilidad de abrir y empleados de la salud. O sea, empleados de la salud que de una u otra manera, Soledad es un suelo barato para construir, por ejemplo, para hacer, digamos, para plantear un proyecto de vida, y muchas de las áreas, digamos, conexas o conurbadas de muchas ciudades en América Latina cumplen esa función, porque el suelo central, el suelo propio histórico de las ciudades es muy difícil de acceder, o ya está bajo la presión de los capitales inmobiliarios. Pero también, ¿qué está pasando en Soledad? Están apareciendo las nuevas formas de capital inmobiliario a través de, por ejemplo, el mismo proyecto de Transmetro es una estrategia de esas condiciones de desarrollo, de intensificar esas relaciones de centro-periferia. Y ya no tanto esa relación clásica de centro-periferia, sino de integración. Ya Soledad y Barranquilla prácticamente es lo mismo, como sucede con Envigado y Medellín, como sucede con Soacha y Bogotá. Miren todas esas dinámicas que empiezan a darle digamos, un sentido diferente a nuestros contextos metropolitanos, y donde se congregan ahora la reflexión en torno a los problemas ligados con la pandemia. Entonces yo creo que es una reflexión interesante que nos suscita pensar ese nuevo tejido, cómo ese nuevo tejido está empezando a plantearnos nuevas formas. Y yo no sé si volver a hacer, es cierto lo que dice Oscar, y no solamente lo he escuchado, sino que alguien me mencionó que, por ejemplo, Manuel Carrera, en una época que, digamos, fue uno de los urbanistas más importantes que tuvo la ciudad de Barranquilla, hizo mucha construcción y vivienda. Manuel Carrera decía también lo mismo, que Barranquilla hay que volverla a destruir y volverla a hacer de nuevo. Y coincidimos, digamos, en algunos aspectos, porque siempre el resurgir de estas problemáticas al urbanismo y a la planificación le ha jugado un proceso de reflexión. Y eso gira sobre todo en torno a la problemática de la salud, y ahí donde hace, digamos, toca el dedo en la llaga Nick Davis, a propósito de los sistemas de salud. O sea, no solamente en Colombia, sino a nivel global, los sistemas de salud se han privatizado. Y esa privatización ha llevado a la crisis que está presente en todo el sistema de salud mundial. mundial. O sea, estamos hablando del sistema como tal de salud global que está de la estructura sanitaria global. Exactamente, esa es la que está en crisis. Ahí es donde está, digamos, la gran apuesta o la gran reflexión frente a la respuesta política que han establecido los gobiernos de restricción, de ser restrictivo, coercitivo, de decreticos, decreto por aquí, decreto por allá, del no salir, de lavarse las manos. Es toda una simbología que, digamos, a lo que llama Senen en las señales de la calle, las respuestas son muy distintas. Por ejemplo, las respuestas y las señales en la calle, así como los ojos de la calle que plantean Jacobs, son distintos, porque la gente en la calle, o la gente, digamos, en los barrios populares, en estas zonas de autoproducción urbana, la lógica es distinta. La lógica no es el encierro, la lógica no es lavarse las manos, la lógica no, digamos, es no usar, o sea, el tapaboca implica, digamos, como algo que estorba. A veces entonces uno encuentra, y yo cuando salgo a hacer compras, la gente tiene el tapaboca, pero lo tiene acá en el cuello, y hablando con la otra persona. Entonces
hay también una consideración importante para lo que incluso plantea Senen en términos de la aprehensión y de ese racionamiento inductivo que genera estos condicionamientos en tiempos de confinamiento, en donde hay unos límites entre esa brecha que hay entre los barrios populares y lo que imprime el desarrollo de la metrópoli o de la ciudad principal o del centro metropolitano que genera sobre esos barrios. Y él pues, menciona un ejemplo interesante en el caso de una comuna Medellín, una chica que conoce la Biblioteca España, por ejemplo, que ahora mismo está cerrada, y cómo esos jóvenes de esas laderas en Medellín empiezan a crear una relación con su entorno a través de ¿qué? Del transporte, de la solución del transporte a través de Metrocable, por ejemplo. ¿Cómo va a ser una respuesta interesante a propósito del comentario que hace Diana sobre las agendas de desarrollo? Ya las necesidades no van a estar mediadas, no sé si por el movimiento social que ya está empezando a despertar, como lo mencionó Oscar en el caso de Berlín y también de Chile, en América Latina. Ya la gente está empezando a protestar en Chile por diferentes condiciones, por la situación es compleja. La situación es compleja porque es que no solamente es el sistema de sanidad, sino que adrede todo el modelo y el sistema capitalista está, digamos, paralizado. Entonces son cosas interesantes en donde la situación de complejidad, la situación de incertidumbre nos va a generar unas nuevas lecturas interesantes. Entonces, hacerle y echarle la culpa a la gente, como dice, no, es que la gente es, ojo, indisciplinada. Miren en los conceptos, la indisciplina social, ya, pero no se dan cuenta de las condiciones, los condicionamientos. Deben disciplinar más a la gente. Exactamente, o sea, entonces miren el lenguaje, el uso del lenguaje, lo que ya hemos empezado a conversar, y no se dan cuenta un elemento interesante que plantea inclusive el mismo Séneca a propósito del flanuere, es decir, del paciente, del flanus, que es el paciente quieto, móvil, es decir, ese paciente que está sentado, por ejemplo, viendo lo que dice el noticiero y no reflexionando un poco de lo que interiormente puede hacer después que salgamos de esta situación o podemos hacer en medio de esta situación, haciendo este tipo de reflexiones, haciendo este tipo de acercamientos a la realidad que vemos de otra manera. Entonces, yo creo que a mí me ha parecido muy interesante y productivo el ejercicio. Yo no sé si algún comentario de los asistentes que no hayan hablado, que quieran comentar, que quieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Las chicas del semillero, algunos estudiantes que yo que vi que estaban conectados a modo de... Profe, sí. no, con respecto a lo que usted decía, yo creo que iría un poco más allá de esto del lenguaje. O sea, recuerdo cuando un texto de Bourdieu que está titulado ¿Qué significa hablar? ¿Qué significa? Es decir, la utilización del lenguaje creo que es demasiado violento. Usted decía que la indisciplina, pero yo creo que los discursos gubernamentales incluso van más allá a propósito del virus y entonces plantean una guerra contra el virus. Y en esto es fundamental un texto de Susan Sontag, que es la enfermedad y sus metáforas. Frente al dolor de los demás. Y exactamente, profesor, y digamos, a propósito también de lo que dijo el profesor Oscar, ese artículo lo recomiendo porque, digamos, Mike Davis también se detiene un poco a analizar qué está pasando. También, digamos, el sistema sanitario allá en Estados Unidos, pero también se detiene a analizar qué está pasando con las residencias de personas de tercera edad, con los ancianos. Hace poco terminé, yo le comenté al profesor Oscar que hace poco terminé un libro muy bonito de Norbert Elias que se llama La soledad de los moribundos. Y Norbert Elias ahí plantea que incluso, o sea, cuando él escribe, él ya es un anciano, tiene 85 años, incluso cuando él escribe eso dice que las sociedades capitalistas e industriales todavía no han podido, no han sabido interpretar la muerte. Y entonces, ¿quién está más susceptible de morir? Mike Davis ahí plantea una cifra espectacular, 325.000 ancianos mueren al año en Estados Unidos, pero digamos normalmente mueren por negligencia porque no hay una provisión de los insumos básicos para estas personas, e incluso
estas residencias prefieren pagar las multas o las infracciones que el Estado, el Estado les asigna por negligencia, porque es más barato que proveerle de estos insumos. Entonces, digamos, estoy como siguiendo esto. El Heraldo siempre saca un listado de los muertos al día, normalmente en Barranquilla, 12, 10 personas, y pone entre paréntesis 60, 70 años, y pone digamos, las afecciones que son contiguas a estas muertes, comorbilidad creo que se llama eso. Y digamos, yo creo que esto es un trabajo deliberado, es un trabajo políticamente deliberado, de pensar o de intensificar la concepción que se tiene hoy de lo que yo creo que sería lo pestífero, el criterio pestífero por excelencia, que es que el que está muriendo hoy no es, digamos, la gente joven, sino el anciano. Y cada vez que sacan una noticia, refuerzan una idea más, tratando, digamos, de sostener nosotros nuestro consuelo en estas personas. Y pienso también, digamos, ya de un modo teórico, que estas residencias de ancianidad se están volviendo lo que Marc Augé denominaba como no lugares, y no lugares donde no se puede pronunciar la palabra, donde no se puede ver, donde no son invisibilizados, y que ya Foucault había trabajado, incluso ya Foucault había dicho sobre esto, sobre los márgenes poblacionales, lo periférico, lo que no es visible, eh, sí, los regímenes de visibilidad. Entonces, digamos, es un aspecto que creo que habría que también como seguir un poco más de cerca qué es que está pasando con los ancianos hoy en día con respecto y a propósito de esto del coronavirus. José, muchas gracias. La palabra. ¿Sí? Dale, Oscar, sí, como para ir cerrando, dale. Sí, no, es muy corto. Estoy de acuerdo con lo que habla José a propósito de el tema de los ancianos. Yo creo que sí, algo que ha mostrado en lo que estamos viviendo es sobre, yo llamaría la muerte de los ancianos, ya sea como el tema de la soledad, ¿sí? Y yo creo que una cosa terrible hoy es morir hoy, ¿sí? Porque vas a morir solo, ¿sí? Aislado absolutamente de todo, ¿sí? Es a lo que yo más miedo le tengo, es decir, que voy a morir en medio de tener esto, el problema de la soledad, es decir, y creo que el tema de la vejez de los ancianos debe constituirse también en un tema de estudio. Yo recomiendo también un texto que me parece excelente, es el de Simone de Beauvoir sobre la vejez, ¿sí? Creo que es el tratado más completo que se ha escrito en Occidente sobre esta reflexión sobre la vejez, que me parece que al punto de vista, digamos, de las políticas públicas, debe jugar un papel muy importante. Además, porque un fenómeno demográfico a nivel global es el envejecimiento de la población a nivel mundial. ¿Sí? Hay países que tienen este problema, caso creo que de China, ¿sí? Japón, Alemania. Entonces son fenómenos sociodemográficos que van a ocupar un papel muy importante desde el punto de vista, digamos, de las políticas de los estados en el terreno, digamos, de políticas sociales, y que tocan otras dimensiones, no solamente del tema de la sociedad, otras dimensiones muy humanas y muy existenciales. ¿Sí? No pensar solamente en la muerte de los ancianos, sino también la muerte de uno, es decir, el moribundo, es decir, ¿qué significa estar en la condición de moribundo? ¿Sí? Y yo creo que también es hablar de la muerte. ¿Sí? Como a propósito de lo que dice del libro que cita José de Susan Sontag frente al dolor de los demás, uno piensa que quienes mueren son nosotros, pero es que nosotros también, ¿sí? Y sobre esto hay visiones, sobre decir, aquí nos vamos a infectar todos, ¿sí? O sea, bueno, ahí termino, quería simplemente hacer ese... Vale, muchas gracias. Y esa parte final que aquí nos vamos a infectar todos, es cierto. Y si conocemos un poco más de lo que es la situación, ahí, en cierto modo, es el tema de pensar sobre todo en la población que tiene mayor riesgo. Por ejemplo, claro, riesgos asociados
porque es que el virus tiene una dinámica en el sistema humano que apenas, o sea, y lo que he podido lograr investigar en términos médicos y científicos es una mutación y es una digamos, explosión que se genera en el organismo. Y la respuesta inmunológica es muy importante. Algunos tenemos mejores respuestas inmunológicas. Se pareciera depender de la respuesta inmunológica individual. Exactamente. Y eso también se asocia a, por ejemplo, enfermedades que tienen temas genéticos, degenerativas. Cardiovasculares, diabetes. Exactamente. Entonces, eso es clave, o sea, pensar en el otro. Lo que incluso aquí les compartí de Alan Turing, un artículo súper interesante en el periódico El País de España a propósito de que esta crisis va a empujar a los cuidadores. A propósito de lo que está planteando Oscar en términos no solo de los viejos, los ancianos, sino sobre todo de las formas de ver esa situación. De cuidarse. Lo que decía Foucault, el cuidado de sí, le suicide soi. Exactamente. Eso es clave e interesante. Y bueno, o sea, les agradezco mucho el espacio. Bueno, para los que no conocen, este es un espacio, se llama Espacio Dialéctico, es unos sistemas de conversatorios del Semillero de Investigación Exurbia, adscrito al Grupo de Investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad del Atlántico. Este espacio es, digamos, recibimos apoyo por parte también del programa de Sociología y la Facultad de Ciencias Humanas para el desarrollo de su difusión. Al parecer, por la situación del día y las complejidades de la conectividad durante la semana para muchos es muy difícil, pero la idea es que estos espacios sean de manera periódica, por lo menos una vez al mes. El primer espacio dialéctico que se dio en este año fue en torno al trabajo de Nick Davis sobre ciudades muertas y específicamente un capítulo sobre crisis urbanas y pandemia. Esa fue la primera reflexión que tuvimos. Y esta es, digamos, un diálogo muy abierto para la relación de las metodologías dialógicas en torno a estos temas urbanos en tiempos de complejidad e incertidumbre. Mi nombre es Leonardo Romero, soy profesor del programa de Sociología. Estoy, digamos, a cargo de este semillero, donde aquí hay varios integrantes del semillero que están presentes en este diálogos dialécticos. Y bueno, están bienvenidos. No sé si quieran aportar algo, los que no han hablado, como presentarse, por qué les interesó el tema, como para cerrar y darles, digamos... Sí, Oscar iba a decir algo. Simplemente pues agradecerte a ti, felicitarte por el espacio. Yo creo que me ha gustado mucho, sí, ha sido una oportunidad. Lástima que los estudiantes no participen más, ¿no? O sea, más activa la participación. Pero en general me ha parecido muy, muy bueno este espacio. Yo creo que a medida que vayamos teniendo posibilidad, ojalá que también sean así de poquito, aunque también sí son bastante también, pero lo ideal es que podamos tener debate, o sea, debamos tener estos espacios de reflexión un verdadero conversatorio, no un monólogo, pero que, digamos, de parte de ustedes, los invitados, también pueda haber un acercamiento de lo que nosotros empezamos a trabajar y a los conocimientos que empezamos a preparar a nuestros integrantes del semillero, y que también ustedes están bienvenidos a ser parte de nuestros objetivos. Nos encargamos de trabajar sobre todo temas ligados a problemas desde el enfoque de los estudios urbanos regionales y sobre todo de las dinámicas espaciales de la complejidad y también de la interdisciplinaridad. Entonces, están bienvenidos. Voy a dejar mi correo electrónico en el chat y no sé, les doy la palabra a quienes no hayan hablado, pues si quieren comentar algo, presentarse, cómo se enteraron de... Sí, cómo son, cómo verlo, muestran. Cómo vieron este primer, o sea, bueno, ya este es un segundo, pero digamos, primer debate abierto ya al público, porque inicialmente es un espacio que queríamos hacer para el semillero, pero vimos la posibilidad de poder abrirlo. Por fortuna hemos recibido, digamos, la atención del profesor Oscar Jiménez, del cual le agradezco sus aportes, y del profesor Giovanni Pardo, así como los estudiantes que han intervenido y que han, digamos, también anotado algunos apuntes en el chat. A ver, los escucho. Bueno, por mi parte, pues darle gracias a Leo pues, por
por excelente espacio. Pues yo estaba muy pendiente a la hora, estaba terminando el ejercicio, hasta que me puse al tono y me conecté. Y bueno, y pues sorpresa que me encuentro con Oscar, que es mi gran amigo también. Y pues estos espacios, a mí siempre me ha gustado saber de otras disciplinas. O sea, yo no sé, yo soy un arquitecto, en eso soy atípico. Me gusta escuchar a los biólogos, me gusta escuchar a los sociólogos. Incluso yo no tengo grupo de investigación con arquitectos, porque es que eso es muy complicado. Ustedes conocen a los arquitectos, o sea, son muy de la praxis y eso está bien porque es la formación de ellos. Pero pues no se abren a otras opciones. Y a mí me encantan estos espacios porque se discute, se aporta por acá, se aporta por allá y con sociólogos me voy muy bien, con la gente de las ciencias humanas, sobre todo filosofía. Tuve pues grandes amigos que hemos hablado en estos términos en filosofía y saben mucho más incluso de ciudad que nosotros los arquitectos. Y bueno, muchas gracias Leo, la verdad, y a Oscar, pues, y a los muchachos. Hola, profe, agradeciéndote la iniciativa. Son escenarios que, digamos, nutren el aprendizaje de nosotros los estudiantes y me imagino que también es muy agradable para ustedes ver en cada una de las participaciones, digamos, a los estudiantes exponiendo sus ideas, exponiendo los libros que han leído, conocer que la tarea que ustedes hacen está siendo valorada, que está siendo, digamos, que se refleja en los conocimientos que cada uno de nosotros aporta a estos escenarios que son de vital importancia para fortalecer la academia y obviamente para nosotros como estudiantes en nuestros procesos de investigación y formación. Así que muchas gracias y esperemos que continúe siendo así por mucho tiempo. Vale. ¿Quién más? Anuar, ¿por qué no hablas? Anuar Álvarez. Sí, sí, Angie. Se fue Anuar. Y si pueden comentar algo. ¿Quién es Lilis Martínez? Lili es una compañera, una integrante del semillero, estudiante de Habló, ella fue la No, no ha hablado, no ha hablado. Parece que tiene problemas con el audio. Perfecto. Sí, sabemos, esa es la intención en general de esto es pura, digamos, voluntad. O sea, aquí es un ejercicio abierto, y al igual también que los ejercicios que nosotros estamos, parece que tienen problemas con los audios. Anuar tiene problemas con audio, dice Angie, todo en general con el audio en Zoom. Tienen problemas con el audio, sí. Bueno, entonces... micrófono, dice Lili Martínez. Bueno. Dicen que Full Sync Make... Sí, hay varias opciones en las cuales la idea y la intención de probar en esta plataforma es que, digamos, es un poco más dinámica que Meet, pero igual los vamos a tener en cuenta para los próximos espacios. La verdad les agradezco a todos, muchas gracias. Voy a compartirles la grabación del espacio. Les dejé mi correo electrónico para que me escriban haciéndome un recorderis y poderle compartir la grabación. Y pues nos vemos, estén pendientes también de sus correos. Interesante que los que no son del semillero conocer cómo se enteraron a través de los correos electrónicos, los canales de comunicación, para en una próxima ocasión hacer mayor difusión y poder generar un debate mucho más abierto a estos temas de espacios dialécticos, como le hemos denominado. Dice Aperen, Anuar dice que realmente... ¿Aló? ¿Ya llegó? Bueno, ya salgo. Listo, perfecto, no hay problema, Anuar. Para todos, para Angie, Diana, para José, Lilis, profesor Giovanni, muchas gracias por sus aportes, por su espacio y por haber contribuido a esta jornada de sábado muy atípica, sobre todo para temas académicos, pero el coronavirus nos obliga un poco a tener estos espacios y también nos oxigena. Yo me siento oxigenado, así que... no, yo estoy muy contento, he aprendido muchísimo en estos 2 meses y medio Entonces, y sobre todo verlos, a lo que pude verlos, me agradó mucho verlos y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo.
pero la grabación... Vale, Saludos a Gracias, todos. profesor. Ok. Bien. Chao José, chao Lili, Diana, Angie, Anuaron.